cortita, prácticamente a modo de cierre. ¿Para, para qué queremos saber qué es la arquitectura y cómo se hace? Bueno, es para qué ustedes quieren saber qué es la arquitectura y cómo se hace, es para ser arquitectos. Pues bien, en esta universidad pública, eh, en esta época específica, así como dijimos, no todo vale, del mismo modo decimos hay un arquitecto, arquitecta, un arquitecte necesario o necesaria, como les guste decirlo. No va cualquier arquitecto, van muchas formas de ser arquitecto, pero en cualquiera de ellas decimos que hay una idea de arquitecto necesario. Esa idea tiene que ver con la arquitectura que queremos, pero para eso hace falta un arquitecto que interprete y transforme la realidad desde el conocimiento crítico de la misma. Esto es, no importa, o sea, no estamos haciendo frasquitos de perfume, me refiero a edificios con unas formas muy locas, que sean un monumento uno mismo. Hace falta alguien con la sensibilidad y la creatividad más grande para entender con la misma sensibilidad cuál es la realidad que nos toca y poder con esa misma creatividad dar respuesta a estas necesidades que surgen. Hace falta entonces alguien que tenga esta capacidad de interpretar esa realidad y poder actuar para transformarla. Para eso hace falta un conocimiento crítico. Esto es lo que estamos intentando. En ese sentido, traemos esta frase de Sir Bernard Shaw que decía, hay quienes observan la realidad tal cual es y se preguntan por qué. Y hay quienes imaginan la realidad como jamás ha sido y se preguntan por qué no. Bien, en este cruce es donde nos interesa este conocimiento crítico y vemos esta posibilidad de conocimiento crítico. Hace falta un arquitecto entonces en condiciones de interpretar y transformar la realidad y hace falta en ese sentido, con la misma intensidad, un arquitecto que preste un servicio a la sociedad, que entienda que la arquitectura no es una mera mercancía. No todo vale, dijimos. No estamos diciendo uno trabaja para vivir, justamente. Esa es la idea. Y la arquitectura es un trabajo también. O sea, tenemos que aspirar a vivir de ello. Pero no especulativamente, no para satisfacer nuestros intereses por encima del bien común, como dijimos al inicio. Para eso tenemos que entender que un servicio distinto de una mera mercancía es precisamente un objeto arquitectónico que reúne la mayor calidad ambiental, la mayor calidad estética y la mayor calidad material. Eso supone este conocimiento crítico, o sea, poder dar respuesta y llegar a la mejor calidad ambiental, a la mejor calidad estética y a la mejor calidad material, implica esto que decíamos al inicio, el virtuosismo es una obligación, ¿sí? No es solo una posibilidad. Tenemos la obligación como universitarios de esta universidad pública de ser virtuosos para dar este servicio con la mayor calidad ambiental, estética y material. Por eso decimos, no todo vale, no todo es arquitectura. La arquitectura que vale, ya dijimos cómo, tiene que ver con estas nociones de una arquitectura de ideas que justamente surja del tema problema y del lugar al que le damos respuesta, pero es de ideas, tiene que ver con la exploración para dar respuesta a ese lugar y a ese tema problema, implica una actitud contemporánea. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hacemos una moda así porque está de moda esto? No, una actitud contemporánea quiere decir, o habla, mejor dicho, de nuestra capacidad de entender la época que nos toca. Nuestra época es esta contemporaneidad.
Y entender la época es tanto conocer y entender los materiales y las técnicas que están disponibles y cómo es el mejor uso de los recursos, en este caso con un criterio de sostenibilidad. Eso es entender la época, hoy, una época en la que el mundo cada vez es más finito y se acaba, y cómo hacemos para evitar eso. Sería tener una actitud contemporánea, entender esos materiales y esos recursos, pero a la vez entender los modos de uso y los modos de vida, que no son los mismos los de hoy. No hablo de 500 años atrás, hablo de 50 años atrás, hablo de 20 años atrás. O sea, ¿qué cambios hay? Esos tienen que ver con cómo es en esta época el uso tanto de los espacios públicos como de los espacios privados. Poder tener una actitud contemporánea es entender esos cambios en los modos de vida y de uso, como este desarrollo tecnológico, etc. Implica una mirada regional en el sentido de ubicarnos en la globalidad del mundo. Esta pandemia, si algo nos muestra con más claridad que antes, es justamente esta condición de globalidad en la que vivimos. Esto no es nuevo, hemos hablado siempre de esto, y el ejemplo más claro era justamente el tema de la economía, pero se hacía de difícil percepción para muchos por falta de conocimiento. Bien, el tema de la pandemia pone ahí a la superficie la globalidad que nos toca vivir y que no la elegimos, no pasa por elegirla o no elegirla, pasa porque es una realidad concreta. Pues bien, cuando hablamos de mirada regional es ubicarnos y entender que ese mundo es global, pero que nuestra región tiene características propias, y entonces abordar esa globalidad desde una mirada regional que tenga en cuenta nuestras características particulares. Y por último, un compromiso con el espacio público, en el sentido que lo que hagamos en arquitectura impacta en la ciudad, impacta en el espacio urbano, como dijimos al principio. Y desde ese punto de vista, este compromiso con el espacio público no es otra cosa que un compromiso con la ciudad, en el sentido de que lo que hagamos, como el ejemplo que mostramos del Parque de los Deseos, por un lado configure de la mejor manera ese espacio público, pero por otro que ayude a su utilización. Una utilización que esta misma pandemia hoy está poniendo en cuestión, porque si el modo de vida va a ser en un futuro, ojalá que no, el aislamiento, pues habrá que pensar cómo o qué forma va a adoptar el espacio público, que siempre va a seguir siendo necesario en función de ese aislamiento, si fuera, que ojalá no sea, esa la realidad. Para que se termine de entender, el corazón teórico de la arquitectura es el proyecto. O sea, lo que nosotros enseñamos es proyecto. Ese es el corazón teórico de la arquitectura. Y el proyectar, a la vez, es el oficio del arquitecto. O sea que el proyecto es tanto teoría como práctica.